Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Que hoy es muy importante la lucha que se está teniendo como iglesias para crecer y fortalecerse. Estamos en medio de una condición del mundo de dispersión mental, es decir, tan ocupados en cosas tan banales como estar dándole scroll ahí, ¿verdad?, a un aparato para entretenernos por minutos, horas y días ahí. En ideologías también, ¿verdad?, que desechan todo lo que tenga que ver con biología, con ciencias naturales, con la realidad de las cosas, para enfocarse en lo que se siente, en lo que pensamos o lo que concebimos de nosotros mismos. Y bueno, nos hace recordar lo que la Biblia dice: engañoso es el corazón, ¿verdad?, más que todas las cosas. Y por otro lado, la iglesia bíblica, la iglesia de sana doctrina, está luchando también con las ofertas eclesiásticas que se abren a la comunidad, que ofrecen algunas de ellas, ¿verdad?, una experiencia teatral, una experiencia emocional, una experiencia más allá de espiritual, emocional y carnal en muchos sentidos. Esta iglesia que son llamadas algunas de ellas iglesias emergentes, posmodernas, que ofrecen más que la palabra de Dios, un show, un espectáculo. Y la iglesia de sana doctrina está luchando entre estos dos mundos para llevar a cabo la labor de proclamar el evangelio y de crecer y fortalecerse. Y ese es el tema que yo quiero compartir el día de hoy. La iglesia crece y se fortalece. La iglesia y el crecimiento y fortalecimiento de las mismas. Y quiero compartir en este texto que podamos ver una ventana que hace Lucas de algo que pasa dentro de una iglesia o dentro de la membresía de una iglesia. Y cómo nos permite encontrar bases que pueden ayudarnos precisamente a enfrentar estas condiciones en las que vivimos. Antes de eso, permítame leerle esta porción de un libro que se llama ¿Qué es la iglesia?, de R.C. Sproul. Y él hace esta pregunta: ¿por qué pertenecemos a una iglesia? ¿Por qué pertenecemos a una iglesia? Y escribe lo siguiente: si eres parte de una iglesia, ¿por qué perteneces a ella? Durante algún tiempo, hasta ahora, dice Sproul, he observado que las personas tienen una tendencia a rebotar de una denominación a otra. Tienden a ir donde les gusta el pastor, la predicación, la música o un programa en particular. Dice este escrito: a menudo la gente se siente cómoda yendo de denominación en denominación o de congregación en congregación. Y termina diciendo esto: lamentablemente rara vez encontramos personas que pongan atención a lo que la iglesia cree. Vamos buscando una iglesia, pero no estamos buscando la palabra de Dios en la iglesia. No estamos buscando qué es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Y el libro de Hechos nos presenta precisamente estas directrices que hicieron que la iglesia del primer siglo llevara el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta el mundo conocido en ese entonces. Y para que entendamos en dónde vamos a leer Hechos 17 hasta el Hechos 20, Lucas nos describe el segundo y el inicio del tercer viaje misionero de él, con su equipo misional en una de las ciudades más importantes en ese tiempo. En el capítulo 17 presenta el ministerio de Pablo en Atenas,
Y luego parte del capítulo 18 nos va a presentar el ministerio de Pablo en Corinto. Y en esta porción hace esa transición hacia la iglesia, hacia la ciudad de Éfeso. Y dice la palabra de Dios en Hechos 18, si quieres ir conmigo por favor. Hechos 18, versículos 18 al 28. Dice la palabra del Señor: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y él, entrando en la sinagoga, discutía con judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado de allá, él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. La iglesia crece y se fortalece. Y veamos el día de hoy, hermanos, algunas bases para este crecimiento y fortalecimiento de la iglesia que cumple esta misión de Dios. ¿Les parece si oramos? Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por este privilegio que nos das de reunirnos y, Dios, de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a que podamos ver lo que tú has preservado como historia de la iglesia, y estas acciones de hermanos que nos ayudan a nosotros también a ver y a conocer, Señor, aplicando también a nuestro propio contexto, a nuestro propio tiempo, lo que hizo que la iglesia, en este caso en Éfeso y en todas las regiones de Asia, pudieran llegar a ser lo que fueron. Te ruego, Señor, que nos guíes. Te ruego, Señor, que nos ilumines en tu palabra. Y, Dios, que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo, y que como iglesia crezcamos y nos fortalezcamos en ti. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, ¿qué es lo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, le va a revelar a Teófilo, a quien va dirigido este libro, obviamente, como acciones que hicieron crecer y fortalecer a la iglesia? Aclarando, hermanos, que en estos textos Pablo de alguna manera deja de ser el personaje principal de la narrativa de Lucas para abrirnos como una ventana y ver algo más ahí. Quiero que piensen en esto. Estamos viendo de alguna manera el inicio, el arranque de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia que será una iglesia muy considerada en el Nuevo Testamento, por lo menos en las Escrituras. Tenemos una carta a la iglesia de Éfeso, tenemos la descripción de esta iglesia, tenemos un ministerio de Pablo aquí en esta iglesia, permaneció por 3 años aquí.
En Corinto había estado 1 año 6 meses. Aquí está el doble en este lugar. Y tenemos todavía en el libro de Apocalipsis una carta de Jesús dirigida a esta iglesia también en Éfeso. Entonces, esta iglesia llegó a ser de alguna manera una iglesia muy importante, trascendente, muy mencionada en el primer siglo. Pero ¿qué fue el génesis de esta iglesia? El inicio de esta iglesia. Y eso espero que nos ayude, hermanos, a que consideremos eso para que podamos hacer frente a lo que decía hace un momento de cómo crecer y fortalecernos como iglesia. ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que encontramos en esta porción acerca del crecimiento y del fortalecimiento de la iglesia? Primero, hermanos, vemos aquí que la iglesia crece y se fortalece por medio de personas maduras que tienen convicciones firmes. Ponga atención, la iglesia crece y se fortalece por medio, es el vínculo, el instrumento que Dios usa son las convicciones de personas que forman parte de esa iglesia, que están ahí, convicciones firmes. Lo primero que encontramos aquí de los versículos 18 al 23 es que Lucas nos describe que Pablo tenía la convicción de cumplir los votos que había hecho a Dios. Lo que podríamos traducir, cumplir las promesas que él había hecho a Dios. Dice en el versículo 18, estás ahí, mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. ¿A qué se refiere esto? Lo más seguro es que se refiere a algo que se llamaba el voto nazareo. Este voto descrito en el libro de Números, y que de alguna manera define que una persona se compromete con Dios, hace un pacto con Dios para abstenerse, y en este caso específico la instrucción, ¿verdad?, de Dios era que si alguien hacía este voto debía abstenerse de todo producto procedente de la vid, ¿verdad?, especialmente el alcohol. Debía de abstenerse de no cortarse el cabello, es decir, tenía que dejarse crecer, ¿verdad?, el cabello, y de nunca acercarse a un cadáver. Este voto podría ser perpetuo, o sea, por toda la vida, o podría ser también por periodos de tiempo, como es el caso. Algunos dicen que Pablo probablemente cuando entró a Corinto, al ver toda este pecado que había ahí, toda esta ciudad desde Atenas, admirado por la idolatría que había, él probablemente hizo un voto con Dios para recordarse que él era un baluarte de la verdad en ese lugar, que no debía de contaminarse de todo esto, ¿verdad? Y de alguna manera este voto, ¿verdad?, el verse ahí su cabello creciendo, ¿verdad?, era un recordatorio. Y recuerda que tienes una promesa conmigo. Recuerda que tú y yo nos comprometimos a hacer algo juntos. Y lo que Lucas nos describe aquí, hermanos, es que los creyentes del primer siglo, sobre todo los que venían del judaísmo, tenían todavía estas formas de relacionarse con Dios. No estoy, por lo mismo no estoy diciendo que tú vayas a venir a hacer un voto. Yo sé que muchos aquí quieren dejarse crecer el cabello y todo, ¿verdad? Pero no es pretexto para eso, ¿ok? Pero ahorita veremos a lo mejor algunas otras formas en las que sí podemos nosotros. Un autor de apellido Barclay dice, William Barclay, el motivo de Pablo acerca de este voto fue la gratitud. Dice, sin duda Pablo estaba pensando en toda la bondad de Dios para con él en Corinto, y tomó el voto para mostrar su gratitud. Pero dice, pero el propósito del voto nazareo parece ser más sobre la consagración. Tal vez la mundanalidad de Corinto hizo que Pablo quisiera expresar su dedicación y separación para el Señor, dice para el Señor en este caso. Entonces entendemos, Pablo estaba en esta condición, y cualquiera, hermanos, que fuera la razón, Lucas nos presenta aquí que Pablo tenía este sentir de cumplir con ese voto delante de Dios, de cubrir esa promesa que había hecho con Dios.
Él no solamente tiene esta convicción de cumplir sus promesas a Dios, sino también tiene la convicción de obedecer a lo que Dios ha establecido de que se debe realizar. Dice versículos 19 al 21, ve conmigo, Hechos 18, 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, a Aquila y a Priscila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Pero pon atención a esto, él no accedió. Qué interesante, ¿no? El que quiere enseñar a los cristianos, ¿verdad? Y le están diciendo, oye, quédate, enséñanos, ¿verdad? Y él dice, no, espérate, no es lo que quiero hacer ahorita. Ahora, no es que estaba rechazando a estos hermanos, dice versículo 21, nos da la razón, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Dice, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces Pablo, hermanos, a pesar de estar en un momento de necesidad, si quieres llamarlo así, en la iglesia, entre los hermanos, entre la comunidad, ¿verdad?, que había ahí, entre aquellos que querían escuchar del evangelio, él tiene algo bien presente. Él dice, hay una fiesta que se debe celebrar y la ley dice que la debo celebrar en Jerusalén. Entonces, perdónenme, es muy buen tiempo el que vamos a pasar, pero es más importante lo que Dios ha designado para esta fiesta y su manera de obedecerla que lo que vamos a hacer aquí. Entonces Pablo dice, es necesario que hagamos esto, es importante que hagamos esto, es necesario que cumpla, ¿verdad?, todo lo que Dios ha determinado. Y quiero nuevamente recalcar, entendamos, estamos en un libro en el que está transicionando, ¿verdad?, el cristianismo procedente del judaísmo. Y en Hechos capítulo 15 han determinado que no es necesario que los gentiles guarden estas cosas, pero los judíos, por el proceder que tenían, por la formación que tenían, era natural que lo hicieran. La diferencia es que ahora Pablo entendía que todo esto que hacía tenía el propósito ya no solamente de guardar la ley, sino de revelar a Cristo en sí mismo. Ese Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Cristo que dijo, miren, es necesario que yo me vaya de ustedes. Es más, les conviene, es bueno que yo esté aquí, pero es necesario. Y muchas veces vemos que Jesús tuvo que dejar a una multitud, dejar a un grupo, dejar a esto, dejar al otro, porque la obra de Dios era más importante que eso. Es más, en un momento dice la Biblia que estaba enseñando y llegan los discípulos y les dicen, hey, tu mamá y tus hermanos están aquí afuera. Ay, oye, a un judío diciendo, mi madre está aquí. Y él dice, ¿y quién es mi mamá y mis hermanos? Ok, mi madre y mis hermanos, o sea, mi familia, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y eso nos ayuda a entender que una iglesia que crece y se fortalece es una iglesia donde personas maduras tienen convicciones firmes. No solamente eso, vemos en los siguientes versículos que Pablo tenía la convicción de cumplir con su responsabilidad con los discípulos. Dice versículo 22 al 23, ve conmigo ahí. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo tiene claro lo que debe hacer. Hice una promesa a Dios, cumplo la promesa a Dios. Dios ha establecido que así se realice esta actividad, vamos a hacerla como se establece. Pero no olvidamos, Dios me llamó, ¿para qué? Para confirmar a los discípulos, para ser de fortaleza a otros. Ahora, hermanos, quiero hacer este paréntesis, no podemos ser severos, ¿verdad?, al respecto de lo que Pablo está decidiendo con esto de las ordenanzas y todo. Y por si alguien aquí está diciendo, ay, hermano, entonces yo sí debo de hacer lo que aprendí cuando era niño en la iglesia tradicional. No estamos diciendo eso.
No estamos diciendo que es lo mismo que está haciendo Pablo de guardar un voto nazareo, de ir a hacer la fiesta en Jerusalén, a que tú vayas de rodillas a la basílica. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Bueno, en primer lugar, porque Pablo viene del pueblo de Dios, viene de donde Dios había establecido estas normas, estos lineamientos, y ahora él está enseñando esto. Perdón, pero la iglesia tradicional no viene de eso. Pero sí, como iglesia cristiana, hermanos, nosotros deberíamos de saber que no tenemos esa libertad de hacer esos rituales, de hacer estas cosas, pero sí podemos y debemos ser creyentes de convicciones que viven y cumplen con las prácticas que la iglesia histórica ha establecido como el culto a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Una persona madura es aquella que cumple con las actividades de la iglesia. ¿Y cómo? Bueno, hermano, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí el hermano no ha establecido el voto nazareo para nosotros. No, pero sí se ha establecido que nos congreguemos para adorar a Dios regularmente. Sí se ha establecido que nos unamos en relación y que adoremos a Dios en relación a las ordenanzas que Él ha establecido, a la cena del Señor, al bautismo, y nos gocemos y provoquemos como iglesia a decir, sí, tenemos que hacerlo, hermano. Esto es algo que Dios ha establecido para la iglesia, que recordemos el sacrificio de Cristo cada vez que celebremos la cena del Señor, cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios y le adoramos. Eso es lo que tiene que ver con cumplir también mis votos delante de Dios, de ser fiel a Él. Y como vemos con Pablo, el comprometernos con los demás en su edificación, en su fortalecimiento, es parte también de lo que la iglesia histórica ha hecho como no quiero decir como rituales, pero como prácticas sanas de la iglesia. Entonces podemos ver hoy en día que por lo menos, y no estoy diciendo que esto es lo único, pero es como si de alguna manera quieres empezar con algo y dices, quiero tener convicciones firmes. Bueno, puedes comenzar con esto. Voy a asistir a la iglesia regularmente porque es una convicción que tengo. Ahí se reúne el pueblo de Dios, como decía ahorita hermana Graciela. Estamos solamente haciendo un ejercicio de lo que estamos llamados a hacer por la eternidad, adorar a nuestro Dios juntos. Voy a participar también económicamente de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que demos también con un corazón agradecido. Esta es la práctica que la iglesia ha tenido. Que colaboremos con otros, que nos relacionemos. Esto es parte de nuestras convicciones, el que ahora somos parte de un cuerpo. Ya no somos agentes libres, ¿no? De hecho, el autor de la carta de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, dice así que hermanos, en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, una vez que hemos sido redimidos, que hemos sido acercados a Dios por medio de ese sacrificio de Cristo, dice el autor de Hebreos, versículo 22 de Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y luego nos dice esto: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, estoy comprometido con mis hermanos. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Hermanos, queremos que la iglesia crezca y que enfrente estos retos que estamos viviendo. Bueno, empecemos con tener convicciones firmes de cumplir con Dios, con la promesa que hemos hecho, de seguirle, de que ahora nuestras vidas le pertenecen. Y si eso implica el que seamos fieles al templo, seamos fieles al culto, seamos fieles al servicio, seamos fieles a la obra de Dios, bueno, ¿qué más podemos hacer? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Doy gracias a Dios que estás aquí el día de hoy. Hoy es un día muy difícil para ir a la iglesia, ¿verdad? Para muchos. Ya muchos ya se están preparando para el Super Bowl. Y ya te recordé, ¿verdad? Ya muchos el día de hoy dijeron es un día de familia, es un día de convivencia, entonces no es un día de iglesia. Y tristemente a veces tenemos nuestras convicciones volteadas, ¿no? Torcidos nuestras fidelidades. Y a veces ponemos o anteponemos muchas otras cosas que nuestro compromiso con Dios. Y no estoy diciendo que no sean cosas loables. Yo sé que de repente alguien puede decir, hermano, es que necesito pasar tiempo con mi familia y por eso vamos a ir el domingo al parque mejor. Te voy a decir, perdóname, hermano, pero estás como un poquito volteado de tus lineamientos. Porque si bien es cierto la familia es importante, nunca va a ser más importante que tu relación con Dios. Es que, hermano, es que el trabajo, mire, me están pidiendo que vaya y todo eso. Y por eso, hermano, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma y que sea buen siervo. Y que sí, hermano, pero nunca tu trabajo debe tener la supremacía de importancia sobre Dios. Y podríamos ir por cada uno de los aspectos que quieras poner, ¿verdad? Y yo sé que va a sonar un poquito cruel, pero a veces hasta la salud, ¿no? Y no estoy hablando de que estás en el hospital, no, lléveme a la iglesia, ¿verdad? No. Pero estoy hablando que a veces se nos astilla una uña y ya no voy a ir al culto porque es que mi dedo y como los hermanos me saludan me van a lastimar, no, mejor no voy. No, es que hoy amanecí como que mire como que me rasca la garganta. Entonces no voy, perdóname. Pero cuando hablamos de iglesias que crecen y se fortalecen, hablamos de cristianos que tienen convicciones firmes. Si estás aquí todavía, ¿verdad? Okay. ¿Qué otra cosa podemos ver en este texto? Número 2, que la iglesia crece y se fortalece, hermanos, por medio de instrucción y discipulado de unos a otros, de las relaciones, del compromiso de unos con otros. Mira lo que dice el versículo 24, ¿estás ahí? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Alejandría, por si no te acuerdas, era la ciudad, ¿verdad?, que fundó Alejandro Magno, donde estaba una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? La biblioteca está grandísima con miles de volúmenes. En ese tiempo era una maravilla. Era el epicentro, ¿no?, del conocimiento. Y de aquí venía este joven llamado Apolos, que hasta el nombre tenía poderoso, ¿no? Así como el Dios ahí. Y este joven o este varón llamado Apolos, este judío, dice, había sido instruido en el camino del Señor, versículo 25. Era como que, apasionado, de espíritu fervoroso, dice ahí. Hablaba, enseñaba, tú lo veías y, wow, este hermano, no, hombre, me puede vender hasta un terreno en la luna y se lo compro, ¿verdad? Bueno para hablar, elocuente, ¿verdad? Dice versículo 25, al final, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí es donde te digo que Lucas nos abre esa ventana para ver qué está pasando adentro, ¿verdad? Sabemos de Pablo en Atenas, imagínate en el Areópago ahí, ¿verdad? Debatiendo con todos. Lo vemos en Corinto también ahí, después en los primeros versículos, con un altercado que hay ahí, de un juicio que le querían hacer. Pero ahora vemos a personas de la iglesia que están trabajando y sirviendo para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Y estos son, dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, esta pareja que era parte del equipo, ¿verdad?, misional de Pablo,
le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Lucas nos presenta un caso en el que los miembros de este equipo de la iglesia itinerante están reaccionando para ayudar a crecer y fortalecer a la iglesia, fortaleciendo a uno de sus hermanos. En el libro El cuerpo de Cristo, de el pastor Sugel Michelén, él dice esto en un comentario que hace de Romanos 8:29. Dice: Pablo nos enseña que los creyentes fuimos predestinados por Dios para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El objetivo de la salvación es que Dios sea glorificado en la medida en que somos transformados a la semejanza de Jesús. La meta, dice Sugel Michelén, el pastor, no es que lleguemos a ser una iglesia con una cantidad específica de miembros. O sea, es decir, que nuestra meta sea, tenemos que llegar a ser 1000 aquí, ¿verdad? No sé cuántos caben aquí, hermanos, 3000, ¿verdad? Los que quepan aquí. Dice, no es que lleguemos a hacer esa meta de número, ¿verdad? De membresía, o que podamos llevar a cabo conferencias multitudinarias, dice el pastor Sugel Michelén. Tampoco, dice, es que podamos tener una compleja estructura eclesiástica que mantenga a todos súper ocupados. Y me llamó la atención esto, dice él, nuestra meta es que todos juntos podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo. Esa es la razón por la que nos reunimos, esa es la razón por la que asistimos a una iglesia local, a un cuerpo físico de la iglesia de Cristo. Es la razón por la que estamos unos al lado del otro, para fortalecernos mutuamente. Y mira cómo lo hace Aquila y Priscila. Quiero resaltar algunas cosas. Primero, no lo evitan ni tampoco lo critican porque no sea de su grupo, porque no venga de su lugar. Ay, oye, tú vienes de Alejandría. Aquila y Priscila venían de Roma. Pablo venía de Jerusalén. O sea, no es que ellos lo ven y ay, mira, pues este es quién sabe de dónde. No, ni le hables, y lo está bien equivocado. No le digas nada. Hoy en día, hermanos, somos más prontos para desacreditar a alguien por algo que no es, ¿cómo se dice? Compatible con nosotros, que no compagina con nosotros. Ay, este es de Torreón. Ay, no, a mí los de Torreón no. Hace muchos años, no sé si te pasó, si viste esto, ¿verdad? Pero había hasta letreros o hay insignias que diga: si amas a Juárez, mata a un chilango, algo así. Gloria a Dios que eso ya no es, ¿verdad? Pero pero de repente, hermano, en la iglesia no crecemos y no nos fortalecemos porque tenemos convicciones fuertes, pero no sobre sobre la Biblia o sobre la obra de Dios, sino sobre lo que nos gusta o no nos gusta. Y desacreditamos y rechazamos porque no viene de la ciudad de donde yo soy, porque no es de la misma colonia de donde yo, porque no creció, porque no fue a tal escuela o a la otra, porque no se parece a mí, porque a él le gusta la música que a mí no me gusta, y comenzamos a etiquetar de tal manera que lo primero que hacemos es rechazar, en lugar de hacer la labor que fuimos llamados a hacer, de fortalecernos unos a otros, de amarnos unos a otros, de orar unos por otros. Aquila y Priscila inmediatamente dicen: oh, mira, este hermano está hablando algo bueno, creo que tiene madera ahí, como que sí, Dios está con él, y entonces vamos a hablarle. Dice en Marcos capítulo 9, dice esto: Juan viene con Jesús y le dice: maestro, hemos visto a uno, dice, a un hombre que echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, dice. O sea, no está con nosotros, ya, dice. Y se lo prohibimos porque no nos seguía, dice. Juan, ¿verdad? Juan, él, o sea, es interesante que sea Juan porque Juan es el discípulo amado. O sea, tú lees la primera carta de Juan: hijitos, amados, ¿verdad? Pues mira, también era elitista, ¿verdad? Y en eso dice, pero Jesús,
Marcos 9:39 dice: pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera, hace esta advertencia: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Inmediatamente después dice lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Cuidado, hermanos, con empezar a desacreditar a personas, a rechazar a personas, porque eso no es la labor que Dios nos llamó a hacer. Al contrario, si hay alguien que invoca el nombre del Señor, dice la Biblia, es salvo, en el sentido de que obviamente no está perfecto, no conoce todas las escrituras, pero para eso estamos como iglesia. No solamente eso, sino que Priscila y Aquila no avergüenzan a Apolos. O sea, lo están oyendo en la sinagoga, Apolos está enseñando bien ahí fervientemente, y se queda hasta que pues va a venir uno, ¿verdad? Que no, del que Juan no es digno de atarle los zapatos. Hasta ahí se le quedó la historia. Va a venir uno, ¿verdad? Es la predicación de Juan: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, va a venir. Y ellos no se levantan en medio de la sinagoga y les dicen: ¿Qué estás diciendo tú? No te sabes la historia completa, cállate, siéntate. No. Dice ahí en el versículo 25, ese que hablaba diligentemente, dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Dice en el versículo 26, comenzó a hablar con denuedo, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pasó? Le tomaron aparte. Le llamaron en secreto, personalmente. Hermano, mira, déjame te digo algo, qué bueno, ¿verdad? Lo que estás haciendo está muy bien. Imagínate diciéndole a Apolos: hombre, predicas tremendo, pero te falta una parte de la historia. Te falta algunas doctrinas que todavía no las conoces. Inmediatamente después de esto se disponen con diligencia y amor a fortalecerle y a enseñarle. Inmediatamente después dice: le expusieron más exactamente el camino de Dios. Eso es la iglesia que crece y se fortalece, hermanos. Aquellos que están dispuestos a dejar a un lado tal vez sus actividades. Yo no sé si Aquila y Priscila tenían varias redes que tenían que remendar, varias carpas que tenían que hacer, pero dijeron: no, espérate, pero esto es importante, tenemos que ayudar a este hermano, porque le falta alguna parte del conocimiento. Ahora déjame te digo algo, que gloria a Dios por eso, porque eso significa que seguimos siendo conformados a la imagen de Dios, y que, créeme, que hay muchas cosas en las que tú tienes más conocimiento acerca de las escrituras que yo en algunas áreas, y hay otras que tal vez yo tenga un poco más de conocimiento, y gloria a Dios por eso, porque nos ha puesto juntos para fortalecernos mutuamente en esa enseñanza, en esa instrucción, en esa corrección. Pero hay que dejar el orgullo a un lado para esto. Hay que dejar el orgullo a un lado para decir: esto no me interesa, este hermano ni lo vuelvo a ver, y tomar tiempo para él. Y hay que dejar a un lado el orgullo para decirle al otro: oye, si es cierto, eso no lo sé, ¿me lo puedes enseñar? Y tener la humildad suficiente para decir: cierto, me hace falta crecer más en eso, me hace falta aprender más de eso. Sí, creo que esa área todavía no está muy buena. ¿Queremos ser iglesias que crezcan y se fortalezcan, hermanos? Pues comencemos a tomar nuestra responsabilidad de discipularnos unos a otros, de fortalecernos unos a otros, de corregirnos unos a otros, de caminar juntos y con Dios, animándonos unos a otros. Te estoy hablando de 3 personas que están en la ciudad de Éfeso, en donde comenzó una iglesia que en el primer siglo llegara a ser una iglesia muy reconocida. O sea, no estamos hablando de una iglesia de 100 personas donde hicieron equipos de células pequeñas y comenzaron a animarse. No, estamos hablando de 3 personas que encontraron áreas de oportunidad en sus vidas.
¿Sí estás aquí o ya te me fuiste? Ahora, algo interesante que también vemos aquí, hermanos, es que ese compromiso, si te das cuenta, no es de que le hablaron a Pablo, oye Pablo, mira, es que aquí sonso le falta una parte, ¿por qué no le enseñas? ¿Por qué no le das una clase? No, ellos tomaron la responsabilidad. Porque no es solamente del pastor la responsabilidad de estar instruyendo, ¿verdad?, a cada uno en particular. No, es también la de nosotros de comprometernos con nuestro hermano. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano, así es. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y más adelante nos dice, hermanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Somos llamados a ser una iglesia que crece y se fortalece, fortaleciéndonos mutuamente. Y por último, no sé cuánto tiempo llevo, la verdad, pero ahora no puse tiempo. Por último, la iglesia crece y se fortalece por medio, hermanos, del apoyo de unos a otros para compartir el evangelio. Por medio de apoyarnos para cumplir la misión de Dios para la iglesia. Dice versículo 27. Y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, a otra ciudad de Grecia, Aquila y Priscila le dijeron, no, ¿qué te pasa? Te acabamos de enseñar, tú no aprendes, todavía te falta un instituto, un seminario, 2 años de servicio aquí en la iglesia, lavando baños para mostrar humildad. Dice que Aquila y Priscila, dice, estos hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? Si lo lees ahí en tu Biblia, en Hechos capítulo 18, versículo 27, ahí estábamos. ¿Qué hicieron? Le animaron a hacerlo. Le animaron, primeramente, hermanos, animan a otros a que se involucren en la obra. Hermano, ¿quieres servir en la iglesia? Amén, gloria a Dios, claro que sí. Eso es lo que esperamos de todos, hermanos. ¿Qué quieres hacer? Dime, ¿cómo te ayudo, verdad? No es que, no, ¿tú qué vas a hacer? No, tú no. No, acabas de llegar, es tu segundo domingo que vienes. Yo aquí tengo 1 año y todavía no me animo. Espera tu turno. No. Aquí no estamos en listas sindicales. Estamos, hermanos, para ver cómo la gracia de Dios se está moviendo en las vidas de otros. Y dando gloria a Dios, animamos a esos otros a no desistas de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios está proponiendo en tu corazón. Hazlo con todas tus fuerzas. Le animaron. No solamente le animaron, le apoyaron a contactar a otros. Dice versículo 27, la segunda parte. Y escribieron a los discípulos, a los que ellos conocían, Aquila y Priscila, de alguna manera eran conocidos, le escribieron que le recibiesen a él, porque obviamente Apolos era ¿cómo se dice? Alguien que no se conocía, ¿verdad?, en el mundo eclesiástico, y le escriben, sí, recíbele, sí, en verdad, ya, lleva nuestro sello ya. Le animaron a contactar a otros. Oye, ¿quieres servir en la iglesia, hermano? ¿Quieres hacer algo en la iglesia? Claro, mira, déjame te conecto con el encargado de esa área. Ahorita estamos en la iglesia. El año pasado hicimos un ejercicio de 2 meses trabajando con un grupo grueso de la iglesia en estar hicimos un análisis de la iglesia para hacer y desarrollar metas estratégicas. Y una de esas metas que vimos, una de esas áreas de oportunidad, era precisamente que
estábamos deficientes en la integración de nuevos creyentes o la integración de visitas a la iglesia en el cuerpo de la iglesia. Y al grado de que había personas que podían haber llegado a la iglesia por un mes y nadie sabía nada de esa persona. Y gloria a Dios, este año estamos enfocados precisamente en eso, en que se integren a la iglesia, en que entiendan que somos un cuerpo, que entiendan que no somos perfectos, que estamos siendo perfeccionados, y que por supuesto que si Dios los trajo, como creemos que dice la Escritura, ellos son parte también y formarán parte activa de la iglesia en algún punto, pero que tienen que empezar con algo, claro. Y hicimos, no me acuerdo qué actividad fue la última, hace poquito, no recuerdo, no recuerdo, pero creo que fue una actividad, un domingo, creo que fue el primer domingo del año. El primer domingo del año tuvimos una comida, ¿verdad? Pues ya sabes que como iglesias la fiesta está en primer lugar casi siempre. Entonces dijimos, pues es el primer domingo. Y luego un hermano dijo, hermano, se me antoja traer algo para comer todos. Y pues claro, ¿verdad? Y otra hermana dijo, pues a mí me sale muy rico el menudo, ¿cómo ven? Y pues ya al último hicimos ahí donde en convencimiento y la embarcamos a que ella se aventara el menudo. Y otro hermano dijo, pues yo pongo todo lo que se va a gastar. Y entre dos familias hicieron de traer comida para todos. Invitamos a la iglesia. Y dijimos, hermanos, nada más tenemos una necesidad. Al final de esta actividad de comida necesitamos personas que limpien el comedor. Digo, porque siempre se van todos, ¿verdad?, bien comidos y luego nos quedamos nosotros a limpiar, ¿verdad? Entonces ya aprendimos, después de 18 años ya aprendimos. Y dijimos, hermanos, ¿quién nos ayuda? Necesitamos 5 personas. Y de esas 5 personas, 3 eran personas que tenían 3 domingos de haber ido a la iglesia. Y cuando dijeron, ¿puedo? Claro que puede, sí, tiene 2 manos, sí, ok, pues sabe barrer, sí, ok, puede. Esa es la primera cosa que puede hacer, claro que sí. Hermanos, y así como eso, hay muchas otras áreas en la iglesia en donde necesitamos animarnos para decir, sí, sí puedes. Y sabes que, mira, esta persona ha hecho eso, mira, para que te diga que es cómo se hace y todo eso, para que no fracases en el intento. Le apoyaron, le animaron, le contactaron con otros. Y algo que yo veo como mucho más importante, se gozaron al ver el crecimiento que Dios estaba haciendo en esa persona. Dice versículo 27, Hechos 18:27, ¿estás ahí? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Imagínate Lucas redactando esto y Aquila y Priscila oyendo, wow, este fue el chavalito que teníamos aquí que nomás sabía de Juan, ¿te acuerdas? Que nomás sabía de meterlos al charco y ya. Mira lo que Dios está haciendo. Una iglesia que crece y se fortalece es una iglesia donde todos nos involucramos, con convicciones firmes, cumpliendo nuestras promesas y nuestro servicio a Dios, apoyándonos mutuamente, amándonos, comprometiéndonos y gozándonos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Para conclusión, hermanos, el día de hoy Lucas nos presenta estos eventos de acciones de la iglesia que creo que pueden ayudarnos a cumplir con esa gran comisión que tenemos y nos ayudan a crecer y a fortalecernos. Pero yo quiero preguntarte esto: ¿cómo están tus convicciones? ¿Cómo están tus convicciones con respecto a la palabra de Dios? ¿Con respecto a la vida de iglesia? ¿Con respecto al servicio a Dios? ¿Con respecto de la santidad en tu vida? ¿Cómo están tus convicciones? ¿Estás dispuesto a ser un facilitador del conocimiento de Dios para otros?
¿Estás dispuesto a decir, Señor, úsame si es necesario? Yo no sé mucho, pero lo que sé, puedo ayudar a otro para que también lo conozca. ¿Estás dispuesto tú? Una tercera pregunta. ¿Eres humilde para recibir instrucciones de tus hermanos que te ayuden a crecer? ¿Vienes con un corazón humilde de decir, estoy en proceso? Y claro que Dios va a usar a quien Él tenga que usar para ayudarme a crecer. No tiene que ser el hermano que tiene más años en la iglesia, tal vez es el que tiene menos, pero para mí ha sido de parte de Dios ese instrumento para fortalecerme en este momento, para enseñarme. Y por último, hermano, ¿te gozas? ¿Te gozas al ver el crecimiento de otros? Y le das gloria a Dios al ver cómo esas personas ahora son instrumentos en las manos de Dios. Sí, esos que con los que convives, ¿verdad? Pero que ahora están haciendo la obra de Dios. Una iglesia que crece. Y por esto, hermanos, bueno, la pregunta que hacía, ¿verdad? Al principio, ¿por qué pertenecemos a una iglesia? ¿Te acuerdas? Decía R.C. Sproul. Bueno, yo quiero decirte esto. ¿Por qué pertenecemos a una iglesia? Creo yo, según este texto, que pertenecemos a una iglesia para animarnos, mostrando y compartiendo nuestras convicciones, mientras guiamos a otros y somos guiados por otros en la fe, gozándonos en el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia en la vida de cada creyente. Que Dios haga crecer y fortalecer a esta congregación grandemente. Vamos a ver.